Fue la princesa más icónica del siglo XX, elegante, carismática y más alta de lo normal. Sí, Diana de Gales. Medía 1,78 metros, una estatura inusual para una mujer de su época e incluso de la actual, y que se volvía aún más evidente cuando usaba tacones. Pero, ¿por qué esto era un problema para la monarquía británica? Tanto así que le prohibieron, en muchas ocasiones, llevar tacones. Hoy exploraremos cómo la altura de Diana desafió los estereotipos reales y cómo Carlos lidió o no con este detalle que, para muchos, reflejaba algo más profundo: una lucha de poder. En la realeza, hasta los centímetros cuentan. Tradicionalmente, se esperaba que el hombre fuera más alto que la mujer, un símbolo de protección y jerarquía. Carlos medía 1,78 m en teoría, pero Diana, con tacones, podía superarlo fácilmente. Según biógrafos, esto generaba tensión en eventos públicos. La corona prioriza la imagen de equilibrio. Una mujer más alta que el príncipe heredero rompía con el arquetipo clásico de masculinidad real. En el teatro de la monarquía, cada detalle es un mensaje, y la altura aparentemente trivial es un lenguaje en sí mismo. Para la Casa Real Británica, un príncipe heredero que miraba hacia arriba a su esposa no encajaba en el guión centenario. El hombre debía ser el pilar físico y simbólico. Carlos se encontraba en una incómoda situación. Según memorándums filtrados de Palacio, hubo instrucciones no escritas para que la princesa evitara calzado que acentuara la diferencia. Esta obsesión no es nueva. En el siglo XVI, Ana de Cleves fue rechazada, casi un año después de su matrimonio con Enrique VIII, entre otras razones porque, según embajadores, era tan alta como su majestad, y eso le quitaba el aliento. Incluso hoy, reinas como Máxima de Holanda optan por zapatos bajos, o también la antigua reina de Dinamarca Margarita II, que mide 1,82 m. La princesa Diana era muy consciente de su altura en comparación con el príncipe por varias razones. Esta diferencia de altura la llevó a ser cuidadosa con su elección de calzado, evitando especialmente los tacones altos que la harían significativamente más alta que él. Diana era consciente de que la dinámica de su relación era objeto de escrutinio frecuente por parte de los medios. Probablemente quería proyectar una imagen armoniosa, evitando cualquier posible incomodidad o crítica relacionada con su diferencia de altura. Hay indicios de que Carlos era sensible a su estatura. Los informes sugieren que pudo haberse sentido inseguro al verse eclipsado por su esposa, especialmente en público. El cuidado de Diana con sus tacones podría haber sido una forma de adaptarse a sus sentimientos y mantener un equilibrio en sus apariciones públicas. La princesa era conocida por su gran cuidado de la imagen y su agudo sentido de la moda. Esta atención pudo haberla llevado a elegir estilos que complementaran tanto su propia altura como la de Carlos. Conocida por su elegancia y estilo atemporal, conquistó a millones de personas con su belleza y porte. No obstante, a pesar de su glamurosa imagen, un aspecto llamativo de sus elecciones de moda fue su reticencia a usar tacones durante su matrimonio con el príncipe Carlos. Si bien los tacones suelen considerarse un símbolo de feminidad, su preferencia por los zapatos planos, especialmente durante su etapa como princesa de Gales, despertó curiosidad y dio lugar a especulaciones sobre los motivos de su decisión. Uno de los factores más comentados sobre su aversión a los tacones fue su altura en comparación con la de su esposo. Aunque la diferencia era mínima, Diana, que era naturalmente alta, solía ser consciente de no sobresalir por encima de él en sus apariciones públicas. Para evitar llamar la atención, frecuentaba usar zapatos planos o tacones muy bajos.
La apariencia de la pareja real siempre estuvo bajo una mirada constante, y Diana se esforzaba por evitar ser objeto de atención innecesaria. Elegir zapatos planos le permitió parecer más equilibrada junto al príncipe, lo que les ayudó a mantener una imagen visual cohesiva al fotografiarse juntos. A pesar de su aparente confianza y gracia, luchó contra la inseguridad y la timidez, sobre todo en los primeros años de su matrimonio. Llegó a ser parte de la familia real muy joven. Con apenas 19 años, el constante acoso de los medios de comunicación afectaron su autoestima y los tacones, a menudo asociados con la vestimenta femenina, pudieron haber sido una carga adicional durante una época en la que ya luchaba con sus emociones. Posiblemente se sentía más cómoda con calzados planos, lo que le permitía sentirse más segura. La princesa Diana no era ajena a romper con la tradición en cuanto a moda. Conocida por sus elecciones innovadoras, se alejaba de los estilos más conservadores que se asocian con la vestimenta de la nobleza. Siempre se apegaban a ciertas normas formales, como banquetes o galas. Optaba por estilos contemporáneos que reflejaban su sensibilidad moderna. Se podría decir entonces que su decisión de prescindir de los tacones podría interpretarse como un acto de rebeldía contra lo que se esperaba de la realeza. En contraste con muchas otras que tradicionalmente usaban tacones altos, dejó claro que era ella misma, y eso la hizo más cercana al público, ya que muchas mujeres alrededor del mundo la admiraban por su enfoque de la moda y su capacidad de combinar estilo y comodidad. Y justamente la comodidad podría ser otra razón de su decisión. Siendo la madre de los príncipes, William y Harry, que en ese entonces aún eran unos niños, su vida estaba repleta de largos días de compromisos y viajes. Ese tipo de calzado puede ser muy incómodo usarlo por varias horas. También participaba en actividades físicas como deportes y eventos benéficos que hacían que esté de pie durante largo tiempo. Sus deberes diarios la obligaban a moverse constantemente, así que usando zapatos planos pudo concentrarse en su trabajo sin mayores dificultades. En tiempos actuales, está muy de moda lo del movimiento feminista. Algunas personas lo llevan al extremo. Sin embargo, antes era diferente, y ese empoderamiento pudo haberse visto reflejado en el actuar de la princesa. Lo de Diana podría interpretarse como un sutil desafío a la imagen estereotipada de una persona que forma parte de la realeza. Al fin y al cabo, era una mujer moderna que aprovechaba su posición para defender causas como la concientización sobre el SIDA y los derechos de los niños. Su elección de zapatos revelaba su creencia en la funcionalidad, igualdad y la importancia de sentirse empoderada, sin importar si usaba tacones o no. Incluso se han escrito libros sobre el problema que significaba la altura de Diana. Por ejemplo, en The Lady Di Lookbook, la autora Eloise Moran analiza la evolución del estilo de la princesa Diana. Moran retoma la afirmación de que Diana se negaba a usar tacones cuando ella y el entonces príncipe Carlos estaban juntos. Diana usaba zapatos de no más de 5 centímetros, por respeto al ego de su esposo, escribió Moran. También afirmó que la princesa Diana evitó usar tacones altos durante su matrimonio con el entonces príncipe Carlos, para de nuevo no herir su ego. Retomó una afirmación sobre la meticulosa elección de calzado de la princesa de Gales, ya publicada por Richard Kay del Daily Mail, Diana, The Untold Story, en una foto tomada después de que el príncipe salía de un hospital en 1990 debido a una lesión que tuvo en el brazo. Diana, que estaba junto a él, lucía una camisa de cambra y desabrochada sobre una camiseta blanca. Informal, con una falda floral hasta la rodilla y zapatos planos a juego, aunque no del todo iguales, escribió Moran, quien describió el conjunto como un look de venganza predivorcio. Más adelante en el libro, se retoma la evolución del calzado de Diana, citando comentarios del diseñador de moda de lujo Jimmy Choo. A medida que la distanciada miembro de la realeza crecía, también lo hacían sus tacones, escribió Moran sobre Diana.
Jimmy Choo recordó que al principio de su amistad de 7 años, Diana siempre pedía zapatos planos, pero a medida que su matrimonio se desmoronaba, los tacones se fueron haciendo más altos. Primero subió a 5 centímetros, luego a 6,5 centímetros, luego a 9 centímetros y medio, luego a 10 centímetros. Simplemente seguían subiendo, dijo Choo. Choo, escribió Moran, era un confidente cercano de Diana. Y a su vez, la duquesa era una gran admiradora de sus elegantes diseños de los 90. A menudo la acompañaba en el Palacio de Kensington, donde rebuscaban entre las muestras y colaboraban en sus próximos pares. Según la autora, Choo incluso tenía un par de tacones listos para entregárselos a Diana cuando se esperaba que regresara de su viaje a París en agosto de 1997, donde falleció en un accidente automovilístico fatal. Trágicamente, nunca llegó a recibirlos, y Jimmy los conservó en su colección personal en memoria de su amiga y mejor cliente. La historia de Diana y su estatura es mucho más que una simple anécdota sobre centímetros. Es un reflejo de cómo, incluso en una institución milenaria como la monarquía, los pequeños detalles pueden revelar conflictos mucho más profundos. Inseguridades, expectativas de género y el temor al cambio. Diana no eligió ser más alta que el promedio, pero sí eligió cómo vivir con ello. En lugar de encogerse, literal o metafóricamente, se mantuvo erguida, usando su presencia física como una extensión de su personalidad arrolladora. Y al hacerlo, sin saberlo, estaba redefiniendo lo que significaba ser una princesa en el siglo XX. En una época en la que las mujeres reales debían ser, ante todo, discretas, Diana demostró que se podía ser alta, visible e imparable. Su estatura física se convirtió en un símbolo de su estatura emocional. Una mujer que no cabía en los moldes estrechos de la tradición. Carlos, criado en un mundo donde el príncipe debía ser el centro de atención, nunca se sintió cómodo con que su esposa lo eclipsara, ni en altura ni en popularidad. Pero Diana, consciente o no, usó esa visibilidad para conectar con el mundo de una manera que ningún miembro de la realeza había hecho antes. Hoy, gracias en parte al camino que Diana abrió, vemos princesas y reinas que no temen ser altas, llevar tacones o simplemente ocupar espacio. La estatura ya no es un problema, sino una parte más de su identidad. Pero la pregunta es, ¿realmente hemos superado esos prejuicios o simplemente los hemos disfrazado mejor? ¿Crees que la sociedad aún juzga a las mujeres por ser más altas que sus parejas? La historia de Diana nos invita a reflexionar. ¿Cuántas mujeres hoy siguen sintiendo que deben disculparse por ser altas, por destacar, por sobresalir? ¿Cuántos hombres aún se sienten intimidados por una mujer que los supera, física o profesionalmente? Diana no solo desafió a la monarquía, desafió un estereotipo que sigue vivo en muchas relaciones. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal para más contenido como este y déjame en los comentarios. ¿Conocías esto sobre Lady Di? ¿Notas que la sociedad ha cambiado desde la época de Diana? ¿Te gustaría que habláramos de otros hechos o figuras de la cultura, en general y sus curiosidades respecto a sus calzados? Esto es Pisadas Perfectas, y esta fue una historia que cabe en un zapato, pero deja una huella inmensa en la historia. Nos vemos en el próximo video. Adiós.